España es el país, es uno de los países donde más ha aumentado en los últimos años la desigualdad y la precariedad. Estamos en el bloque de economía. ¿Qué medidas proponen ustedes, proponen sus partidos para cambiar esta dinámica, Pilar, del PP? Me alegro que hayamos cambiado de tema porque cada vez que te invitan a un debate en el que solamente hay mujeres, se acaba hablando solo de la perspectiva de la política vista desde las mujeres. Y entonces yo creo que eso es un minus y lo digo con el máximo respeto. Entonces ahora es transversal y de todas formas, por eso me parece que es mucho más razonable que entre como transversal y no que monopolice. Ya que no va a monopolizar. La desigualdad, decías, y la precariedad. España es sí, uno de los países donde más ha aumentado. La desigualdad, y esto es lamentable, pero está muy acreditado según todas las cifras. Lo que provoca la desigualdad, el máximo causante de la desigualdad es el desempleo. Cuando ha crecido la desigualdad en España de una manera muy preocupante es cuando se han incrementado de manera tan preocupante como sucedió en los años de la crisis el desempleo. Y lo que consigue ir reduciendo la desigualdad es el empleo. O sea, es una situación así de sencilla, así de fácil. Ahora bien, el empleo puede ser, y ahí entramos en los detalles, de más o menos calidad, es decir, más estable o menos estable, con mejores o peores salarios. ¿Cuál es el propósito nuestro, además de intentar llegar a 20 millones de personas trabajando en 2020? Intentar que la mayor parte del empleo sea indefinido y se reduzca el empleo temporal. ¿Y eso cómo? Diciéndole a los empresarios, el empleo temporal va a ser mucho más caro para ustedes que el empleo indefinido. Si ustedes, en vez de crear un empleo temporal, crean un empleo indefinido o transforman un temporal en indefinido, van a tener una bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto ustedes como sus empleados, por las cuales los primeros 500 euros de cotización, de salario, no cotizan. ¿Cuál es con ese propósito, cuando tú tienes que es más caro contratar temporal que indefinido, te vas a ir indefinido? Entonces vas a conseguir, al crear empleo, reducir la desigualdad y al promocionar el empleo indefinido, reducir la precariedad. Natalia Prieto. Bueno, nosotros creo que tenemos una urgencia, que es mejorar los servicios públicos de empleo. Para mejorar los servicios públicos de empleo hay que tender hacia una atención personalizada. En ese sentido, consideramos que hay que reforzar las plantillas de orientadores y de psicólogos para precisamente atender las necesidades de cada desempleado en particular, porque hay muchos que en realidad no tienen un problema de formación, sino sencillamente que no se saben vender. En ese sentido, pensamos que un cazatalentos puede ser una figura que ayude a cada desempleado en particular. Hay que recordar que el Partido Popular ganó las elecciones de 2011 apelando a la confianza. La deuda pública era mucho menor que antes, que ahora, pero con confianza se iba a solventar todos los problemas. Bueno, pues ahora resulta que la deuda pública está casi, roza el 100% del PIB, cuando en realidad empezó con el 65%. Por lo tanto, no era una cuestión de confianza, era una cuestión de ser un buen gestor y de reducir el gasto corriente para dedicarlo a aquello en lo que es necesario. En ese sentido, no se han hecho ningún tipo de avance en la reducción o en la supresión de las diputaciones o la fusión de ayuntamientos, que son medidas que nos liberarían miles de millones de euros para dedicarlo a lo que realmente importa. Ángeles Álvarez. Bueno, creo que lo primero que tenemos que contar es cuál es la situación, y la situación en estos momentos es que hay menos empleo que en el 2011, tenemos exactamente 100.000 empleos menos y además tenemos empleos en peores condiciones. Y que además se ha hecho una reforma laboral, que por cierto apoya con pasión Ciudadanos, que está basada precisamente en la devaluación salarial, en la precarización y en la explotación laboral. Y este es un modelo que ya no se sujeta. Por tanto, nosotros lo que proponemos, para empezar, es la derogación precisamente de esa reforma laboral que ha hecho posible todo este proceso de precarización. A partir de ahí, pues por supuesto, un nuevo estatuto de los trabajadores que permita recuperar la negociación colectiva, que nos parece un elemento clave, y tenemos como objetivo fundamental también eliminar la brecha salarial, que nos parece, entre hombres y mujeres, que nos parece que es un elemento de desequilibrio posiblemente de los más tremendos. Para eso proponemos una ley específica contra esa brecha, pero proponemos también llevar el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros en 2 legislaturas, porque nosotros estamos presentando un proyecto de país
no para los próximos 4 años, sino para las próximas 2 décadas. Y por tanto, hay muchas de las medidas que estamos introduciendo en el programa que tienen una proyección de largo plazo. Ahora, nos parece que es fundamental combatir la contratación fraudulenta y me gustaría que la gente sea consciente de que nosotros nos vamos a oponer de manera radical al contrato único de ciudadanos. ¿Y por qué nos vamos a oponer al contrato único de ciudadanos? Porque la gente lo que tiene que entender es que una indemnización por despido para un contrato indefinido en un despido improcedente, en estos momentos supone 33 días de aportación para el trabajador. Con el contrato que está proponiendo Ciudadanos, estamos pasando de 33 días a 12 días. Este es un ataque a los derechos conquistados de los trabajadores que desde luego el Partido Socialista no va a tolerar. Sofía Miranda, de Ciudadanos. Efectivamente tenemos un sistema laboral altamente precario, pero que no se confundan los teleespectadores, las personas que nos están viendo a través de Internet. La precarización del trabajo comienza con el decreto 10/2010 del señor Zapatero. Ese decreto lo que permitió fue la concatenación ilimitada de los trabajos y de los contratos temporales, precisamente esos contratos temporales que llevan a la precarización y a la pobreza de los trabajadores. Con lo cual, fueron ustedes los que empezaron con esta precarización de la ley laboral, Además, también fueron ustedes los que empezaron abaratando el despido, pasando de 44 días a 33 días. Por lo tanto, sí, derogación... ¿No lo queréis rematar con 8 perdona, días? No, es que si me dejas explicarte... ¿Vale? Sí, sí. Entonces, por lo tanto, derogación de la ley, de la reforma laboral del Partido Popular, pero también la que hizo el Partido Socialista. Eso por otro lado. Y también el Partido Popular permitió que esos contratos indefinidos que tanto alaba tuvieran un año de prueba. Ya miran ustedes, un estudiante que acaba de encontrar un trabajo y acaba de terminar la universidad, ¿qué seguridad va a tener si tiene un contrato indefinido? Sí, pero tiene un año de prueba y con lo cual si le despiden no tiene derecho a la indemnización. Efectivamente, nosotros proponemos el contrato único, que no solo propone Ciudadanos, lo propone premios Nobel como Tiroide, Pisárides, Kailan y Maskin. Incluso Piketty también lo defienden. Para que vean ustedes, creo que estos señores algo de economía entenderán. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Nosotros pretendemos terminar con la dualidad, un sistema en el que hay unos contratos temporales y unos trabajadores que no están nada protegidos jurídicamente y por otro lado unos trabajadores indefinidos que están protegidos. Nosotros queremos que todos los trabajadores estén en las mismas condiciones y tengan el mismo amparo jurídico. El contrato laboral, el contrato único permitiría esto. Además, se empieza con una indemnización de 13 días como el actual contrato temporal. Tania Sánchez. Bueno, yo algunas cosas. Lo primero, creo que ayer fue 14 de diciembre, se cumplieron 27 años de una de las huelgas generales históricas que ha tenido este país, que luchaba básicamente contra el inicio de la precarización laboral. Y aquel gobierno era del Partido Socialista. Por tanto, la precarización laboral en este país empieza mucho antes. Segundo, yo una dudita que no me puedo aguantar porque es la primera vez que tengo un debate con alguien de Ciudadanos. Yo he leído a Piketty, no soy experta en economía, no es fácil leerlo. Creo que de lo que habla es de una regulación única europea sobre la desigualdad y sobre los mercados fiscales. No he leído en ningún sitio que defienda el contrato único, pero seguro que habéis encontrado un artículo en el que algo dice. Yo no lo he leído, Te lo puedo pasar si quieres. Te lo agradecería porque no lo he leído. Por último, yo creo que cuando estamos hablando de esto volvemos a cometer el error que se lleva cometiendo en este país desde aquel 14 de diciembre en el que se habla de apretar las condiciones laborales y la legislación laboral como solución a los problemas productivos de este país. Los problemas del mercado de trabajo tienen que ver con el modelo productivo del país y el modelo productivo del país se le da la vuelta con los primeros gobiernos socialistas, se le remata con el Partido Popular y nada de lo que propone Ciudadanos en su programa trata de revertirlo. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Primero, que el primer freno al desarrollo de un nuevo modelo productivo se llama artículo 135 de la Constitución, que pone la prioridad del pago de la deuda sobre cualquier otro tipo de gasto. Y por tanto, mientras tengamos que pagar la deuda a los bancos antes de poder invertir en desarrollo económico, en nuevos modelos productivos, en universidad, en gasto público, etcétera, 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 no hay nada que hacer. El único, creo que, salvo Unidad Popular, el único partido con capacidad de ganar estas elecciones que ha dicho que no va a mantener el artículo 135 es Podemos. Tania, ¿te has leído el programa del Partido Socialista? ¿Te puedo dar una buena noticia en ese sentido? Sigo. Yo
el problema que tengo con vosotros, Ángeles, es que habéis prometido tantas cosas en tantas campañas que jamás habéis cumplido, que vuestros programas tienen poco valor. Bueno, pues esta más es o mi opinión, más, con todo el respeto, más o te lo menos, digo. más o menos lo mismo que vosotros, porque aquí cada uno Lo tiene mismo su que nosotros, historia. no. Sí, Nosotros tenemos aquí 6 cada- meses de historia de Hay- gobiernos no, en los que no. se ha reducido la deuda, No, se ha no. cumplido con las propuestas sociales, se han democratizado los mecanismos No, de no, participación, estoy hablando con una se han persona que reducido tiene los historial salarios político, públicos, estoy hablando con una persona etcétera, que tiene etcétera, historial etcétera. político y práctica de gobierno, no solamente historial político. Donde y cumplimos entonces- los programas. sin No, duda. no los cumplís y vamos a ir viéndolo. O sea que, Vamos de a todas proseguir. formas, te doy la buena noticia de que el Partido Socialista, en su O sea, a programa, mí no y me te tienes que dar recomiendo que lo ninguna leas, noticia, Ángeles. Que yo te digo, tiene es mi un opinión, compromiso y yo, firme, a un diferencia- compromiso firme por salvaguardar los derechos sociales de este diferencia- país, y eso, por supuesto, y lo hemos A mí no entendido me tienes- perfectamente, significa Ángeles. una reforma del 135. No gastes tu Está tiempo conmigo. compromiso y Ángeles, firmado. Ángeles, yo de verdad no te voy a votar. Esto igual te No, yo a ti sorprende, tampoco, pero es no lo te voy a bueno- es votar. lo bueno que tenemos. Por tanto, creo que la credibilidad o no credibilidad está fuera de aquí. Yo te doy mi La opinión credibilidad sobre está- vuestra la credibilidad. Bueno, vamos a continuar, Voy a intentar luego terminar hablamos de con mi este tema. propuesta La política. credibilidad está Voy a intentar en aquellos terminar con mi gobiernos propuesta que han política. construido Voy a todo tra- ese modelo social que ahora Ángeles. reivindicáis todos los que estáis en esta mesa. Ángeles, 30 voy a segundos. intentar- Tania Sánchez, un minuto. Voy a Sol Sánchez, intentar por favor. terminar, como me has quitado el tiempo, me va a costar mucho más, y yo voy a decir una cosa. Creo que ayer vimos un espectáculo lamentable, intentar llevar al fango una cosa de pelea. Creo que nos lo podemos ahorrar si lo puedes evitar, La Ángeles. corrupción es el fango. Es la no, segunda- hablar de la corrupción no es fango. Estar corrupto es el fango. Yo es el segundo debate en el que Abrir las estoy puertas contigo y y es el mostrarla segundo debate en es el que me limpio. siento. Es el segundo debate en el que estoy contigo y es el segundo debate en el que me siento que no tienes la capacidad de dejar que terminen los argumentos el resto. Yo te pediría, por favor, que me dejes a mí explicar mis propuestas Creo y que decir tenemos mis cosas instrucciones de la mesa y luego de lo dices. libertad de intervención. Sí. Pero vamos, si Tania, cambiamos Sol el y formato, Ángeles, ¿os parece? respetamos los tiempos. Con sin respeto, problema. yo es la segunda vez que debato Sí. contigo y creo que, o sea, que no hay necesidad, ¿eh? No hay necesidad de esta especie de y tú y más. Es un debate. Y tú más no. Es un debate. Los debates de tú más de verdad que no van a ningún sitio. Yo no voy a entrar en eso, ya está. Tania, 30 segundos. 30 Sol segundos. y Un plan Ángeles nacional de después. transición energética que permita un desarrollo económico y un cambio de modelo productivo y una independencia sobre la energía de otros países. Un plan nacional para transferir toda la economía financiera de los modelos anteriores a una economía productiva. Una apuesta por cláusulas sociales en la contratación y que la contratación pública sirva como elemento central de apuesta por la dinamización de la economía. Y por último, una intervención directa sobre los salarios y las capacidades económicas de las familias que permita tener dinero a la gente para poder gastar, porque por eso cierran las empresas, no porque sea fácil o difícil despedir. Sol Sánchez. Bien, vamos a ver. Creo que voy a intentar por lo menos que queden nítidamente explicadas cuáles son las que yo entiendo que son nuestras diferencias sustanciales con el resto de propuestas. Evidentemente, los españoles y las españolas, una de las cuestiones que más le preocupan es el tema del empleo, o mejor dicho, del paro bestial que tenemos en este país, más de 4 millones de parados. Ahora bien, yo discutiendo, y sí que me gustaría decir que he estado en muchos debates económicos y la diferencia es que no había ninguna mujer. A mí sí me parece algo importante para decir, porque creo que eso es bastante significativo de luego con algunos temas que hacen todos los partidos, ¿no? Como os decía, es muy importante crear empleo, pero la otra cara de la moneda del gran problema que hay ahora mismo en este país es el de la precariedad. Un 14% de las personas que tienen empleo no llegan a fin de mes, es decir, son trabajadores y trabajadoras pobres. De poco me sirve crear trabajo que desfiscaliza el Estado, que hace que sean insostenibles muchas cosas porque es trabajo basura, por mucho que los compañeros del Partido Popular me recuerden que el 80% del trabajo que se crea en la Comunidad Económica Europea en este momento se crea en España. Pero es un trabajo que no nos vale porque si tenemos interés en defender los intereses de la clase trabajadora, evidentemente que la gente esté sometida a un régimen de semiesclavitud, pues no soluciona el problema y además no aporta a las arcas del Estado porque ni pueden colaborar con la seguridad social ni con los impuestos y por tanto sostener todos los servicios públicos que tenemos. Por tanto, ¿qué habría que hacer para terminar con esto? Pues ahí sí que voy a estar de acuerdo con Ángeles, pero solo en parte. Habría que eliminar la reforma laboral del PP, pero también la del PSOE. Efectivamente, también estoy de acuerdo en un nuevo marco de relaciones laborales que sea un nuevo estatuto de los trabajadores, pero tampoco estoy de acuerdo con el que propone el PSOE, que se parece bastante a el que el círculo de empresarios
proponía hace muy poquito tiempo. Determinando, por favor. Sí, nosotros creemos además, y bueno, solamente lo perfilo un poco porque no me da tiempo, pero creemos además que un cambio de modelo productivo es necesario también y un plan de choque. Nosotros tenemos un plan de trabajo garantizado porque para ambas cosas creemos que el Estado debe estar más presente en la economía. Esto es desafiar, y creo que es una de las diferencias sustanciales que tenemos con el resto, desafiar la lógica liberal que, aunque a mis hijas les enseñan en el instituto que vivimos en una economía mixta, realmente lo que vivimos es cada vez en una economía más salvaje, completamente desregularizada y de capitalismo sin bridas. Ángeles Álvarez quería decir algo. Les recuerdo que pueden ustedes conversar, interrumpirse educadamente. Y vamos a pasar tras ello al siguiente turno. Bueno, te agradezco mucho que no nos encorsetes tanto. Mira, verás, el mantra del 135 no puede ser el elemento de descalificación permanente. En todo caso, el Partido Socialista, que hemos hecho no solamente hemos hecho una buena renovación interna en el partido, hemos hecho una buena relectura de qué cosas tuvimos que hacer en los últimos años. Y efectivamente en el programa electoral nosotros llevamos una reforma del 135. ¿En qué sentido? En el sentido de que sea una reforma que permita no tener que recortar en derechos sociales. Por tanto, eso está explícito en el programa y lo queremos introducir en el marco constitucional. Dicho esto, quiero decir que el Partido Socialista, a pesar de estar en momentos de crisis muy complicados, nunca bajó el valor adquisitivo de las pensiones. Vendrá mi compañera del Partido Popular a hablar de congelación de las pensiones. Jamás se hubo recorte en el poder adquisitivo de las pensiones como lo ha habido en estos últimos 4 años. Y por tanto, creo que hay determinadas comparativas que verdaderamente quedan descalificadas por sí misma. El impacto de las medidas que el Partido Socialista tuvo que tomar para estructurar la siguiente reforma. En absoluto. Sí. En ningún caso tocaron el colchón de solidaridad colectiva que ha permitido la convivencia de los españoles en estos últimos 30 y tantos años. Pilar y Tania han pedido la palabra. Pilar. Pues porque son muchas cosas. Voy a ver si digo telegráficamente. La reforma del 135 es de las pocas cosas que hizo bien Zapatero durante sus 7 años de gobierno. Es una pena que ahora no os guste para una cosa que hizo bien. La reforma laboral. La reforma laboral tendrá seguro muchas formas de mejorarse, pero es la principal responsable de que en España ya hemos pasado de destruir 1.500 empleos al día en el año 2011 a que ahora se creen 1.500 empleos al día. Y dice, espera, y dice Sol, son empleos que no son todo lo buenos que deberían ser, de acuerdo, vamos a intentar que sean mejores, pero siempre es mejor tener un empleo que no tener ninguno, para todas las personas que estaban en el paro y que ahora ya tienen un empleo. Eso, salvo que digas, es mejor estar... No, lo que es cruel es que la gente esté en el desempleo y no hacer políticas económicas que permitan que haya empleo. Y otra cosa, en los empleos, los empleos puedes generar las condiciones para que se cree empleo, para que sea más fácil que la economía funcione. Ahora, si tú crees que lo puedes crear el empleo por decreto, al final acabarás en la situación en la que están todavía algunos países latinoamericanos, que yo no voy a mencionar para no empezar a liarla, o estuvieron en su momento países de Europa del Este, que tampoco quiero mencionar para no seguir liándola. Y una cosa que es una incógnita. ¿Qué es eso de vuestra transición energética? Que digo yo, curiosidad. Tiene la palabra, han pedido la palabra Tania y Sol, y luego vamos a pasar ya a otro tema porque tenemos que abordar otros bloques. Punto primero. Todos los expertos del mercado laboral dicen que las reformas laborales ni crean ni destruyen empleo, facilitan o no los derechos, el ejercicio de derechos a los trabajadores en un determinado marco laboral que está determinado fundamentalmente por el modelo productivo, por los sectores que están desarrollándose, por dónde se invierte el dinero público, por qué hacemos con el dinero privado, etcétera, 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 etcétera. Mira, la reforma laboral es la responsable, entre otras cosas, de que se trabajen 33 millones de horas menos. Esto es lo importante.
Si tú de cada puesto de trabajo con derechos generas 3 puestos de trabajo precarios, estás en realidad destruyendo empleo. 33, lo vuelvo a decir, 33 millones de horas de trabajo menos se producen en este país en este momento. Es cruel, profundamente cruel, que en 2010 el 80% de las personas de este país que estaban en desempleo tuvieran una prestación y que ahora mismo no llegue al 54%. Esto es lo cruel. Es cruel que haya familias que no tengan ingresos. Es cruel que se corte la luz mientras seguís repartiendo beneficios en empresas privatizadas por los dos grandes partidos con puertas giratorias. Es cruel todo eso. Por tanto, lo urgente es tener una alternativa a un sistema cruel que ha sido pactado durante los últimos años entre los dos grandes partidos. Y la única alternativa real de gobierno al Partido Popular, que no lleva un programa que propone exactamente lo mismo como lo lleva Ciudadanos y que tiene garantías en su programa de que va a cumplir, se llama Podemos. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista a día de hoy, de verdad, lo siento en el alma, Ángeles, si al menos tuvieseis el compromiso de que se pudiese hacer un revocatorio si no se cumple el programa electoral o si se pudiese convocar una iniciativa legislativa de veto a determinadas medidas o impulsar la reforma de la iniciativa legislativa popular para abrir la participación a la gente y dejar de gobernar a espaldas de la gente podría creeros. Esto está en nuestro programa, en el vuestro no. 10 segundos para la reforma. Perdona, vamos a tomar café, de verdad, no te lo has leído. El programa, digo, del Partido Socialista, el tuyo sí, evidentemente. Luego toman ustedes ese café. Tania, 10 segundos, hay que terminar. El revocatorio por incumplimiento de programa electoral articulado, cómo se puede hacer en el Parlamento, mayorías, etcétera, etcétera, no está articulado así. Tú puedes poner en un papel que se cumplan los programas electorales, como puedes poner en un papel que no llevan en verano, pero esto no es así. Lo verás. El revocatorio no está. Sol Sánchez. Yo quería comentar dos cosas. Venga, Primero, para sobre contestar a el tema del trabajo garantizado, es cubrir necesidades que existen en las comunidades y financiarlas con dinero público, sí, efectivamente. Y nos cuesta menos que el rescate a la Caja Castilla-La Mancha, que costó más de 10.000 millones de euros. O sea, y de ahí sí que no se va a generar ningún bien. Lo que no puede ser es que queramos apagar el fuego con fuego y que sigamos cavando para salir del agujero. Quiero decir, de todas las políticas que se ha hablado aquí, realmente crear empleo, en todo caso crear las condiciones a ver si el mercado, que no ha sido enfocado a ningún otro sitio por el que ya iba cuando creó esta crisis, tiene a bien crear empleo por sí mismo. Y eso, si no hemos aprendido nada de lo que ha sucedido, eso sí que es un error que nos lleva al precipicio. Y una cosita nada más, dos cosas. Luego, me gustaría advertir contra algunas de las políticas para mejorar el empleo, que creo que la gente, viajando al centro, pues realmente se ha pasado un poco de frenada, que son estos complementos salariales o el contrato único, que yo meto un poco dentro de las mismas ideas, que realmente no están rescatando a la gente, no están generando mejores trabajos, sino que convierten en estructurales los salarios bajos y los trabajos precarios. Y en este caso, tanto Ciudadanos como Podemos los llevan en sus programas.